y cuando vi las tomas quedé muy descontento con lo que había hecho en la escena. Carol Burnett, la mujer más amable de Hollywood, famosa por su cálida sonrisa y su maravilloso sentido del humor. Pero a los 90 años, en una inusual entrevista con Rolling Stone, habló públicamente por primera vez. No sobre sus éxitos, sino sobre los hombres que no podía tolerar en su vida personal. No eran desconocidos, eran estrellas poderosas que habían traicionado su confianza o se habían burlado de ella públicamente. Un hombre la llamó para coquetear a las 3 de la madrugada, provocando un escándalo que la humilló. Otro explotó su fama para ganar dinero y luego se apropió fríamente de sus esfuerzos conjuntos. Y el más aterrador, un poderoso magnate de la televisión que intentó secretamente sacarla de Saturday Night Live, simplemente por temor a que lo superara. La lista negra de Carol Burnett, el odio oculto de la reina de la comedia. ¿Quiénes eran estos hombres? Descubrámoslo porque el último nombre de esta lista revelará la amarga envidia y las intrigas que existían tras los escenarios más brillantes de la industria. 1. Marlon Brando, el cretino que coqueteaba a las 3 de la mañana. Julio de 1972. Los Ángeles estaba sumida en la tranquila respiración de la noche. En su lujosa mansión, Carol Burnett dormía profundamente. Entonces, de repente, sonó el teléfono. No era un timbre normal, sino un sonido estridente y resonante. Su ama de llaves, pensando que era una emergencia de la CBS, la despertó. Carol, aturdida con voz ronca, contestó. «Hola». Una voz masculina profunda resonó, lenta, poderosa y densa. «Carol, soy Marlon Brando». Por un momento pensó que era una broma. Pero entonces la voz empezó a hablar, no de El Padrino, sino de El Show de Carol Burnett, de los diálogos, de los momentos cómicos que veía repetidamente y de los que se reía solo por la noche. Fue entonces cuando Carol se dio cuenta de que el hombre al otro lado de la línea era el legendario Padrino. Inicialmente, la conversación parecía una sesión de admiración. Brando la elogió. «La televisión necesita más mujeres como tú, inteligentes y con corazón». Pero entonces, en un instante, sus palabras comenzaron a deslizarse. De la admiración profesional se convirtió en un coqueteo descarado, transformándose en una peligrosa y oscura seducción. Carol relató más tarde. «Me di cuenta de que estaba hablando con una persona peligrosa». Ella interrumpió amablemente. «Señor Brando, agradezco sus amables palabras, pero es muy tarde. Mañana tengo que madrugar». Colgó el teléfono. El clic seco fue como un corte final. Pensó que todo había terminado. Pero lo terrible sucedió a la mañana siguiente. Los principales periódicos publicaron simultáneamente titulares impactantes. The Hollywood Reporter tituló «Marlon Brando llamó a Carol Burnett a las 3 de la mañana». Los Angeles Herald Examiner añadió «Brando encuentra inspiración en la reina de la comedia». Los rumores se extendieron por las redacciones. Rona Barrett y Luella Parsons, famosas columnistas de chismes, afirmaron que la llamada duró más de 1 hora y que Brando parecía tan enamorado que perdió la noción del tiempo. Carol estaba furiosa. Ordenó a su equipo de relaciones públicas que silenciara la historia, pero la narrativa ya estaba fuera de control. Una fuente anónima incluso confirmó que Brando llamó varias veces más, pero Burnett nunca volvió a contestar. Furiosa, Carol le dijo a su íntima amiga Vicki Lawrence que se había comportado como un loco. Se sintió insultada, convertida en el blanco de una broma de mal gusto. Desde ese día, Carol evitó a Brando a toda costa. Le ordenó a su asistente que se asegurara de que no compartieran habitación ni pantalla. En su agenda de relaciones públicas, escribió una nota privada con letra clara.
No asistir nunca a ningún evento donde esté presente Marlon Brando, como siempre, no se disculpó. Simplemente se encogió de hombros ante los reporteros. Carol es demasiado seria. Solo era una charla. 2. Cary Grant. El sarcasmo que humilló a una reina. Pero si la llamada de Marlon Brando fue un rasguño en el corazón de Carol Burnett, la siguiente persona realmente la hirió. Porque esta vez quien le causó dolor no fue un excéntrico salvaje, sino un perfecto caballero bajo los reflectores. En 1968, en el apogeo del esplendor de Hollywood, todos los focos parecían centrarse en el Hotel Beverly Hilton. Carol Burnett acababa de ser aclamada como la reina de la televisión después de que su programa arrasara en los premios Emmy. Esa misma noche, Cary Grant, icono de la elegancia cinematográfica, recibía un premio a su trayectoria. Tras la ceremonia, Carol se acercó a la mesa de Cary Grant, dispuesta a expresar su sincera admiración por el hombre al que siempre había respetado. Sin embargo, el ambiente cambió de repente. Según el crítico Roger Ebert, que presenció el evento, se extendió un extraño silencio. Un director percibió la tensión e intentó salvar la situación. ¿Has visto el programa de Carol? A todo el país le encanta. Grant curvó ligeramente los labios y su voz denotaba un sarcasmo helado. Ah, ese programa, en el que agita el brazo, hace muecas y sobreactúa. No entiendo por qué a la gente le gusta ese tipo de cosas. La fría crítica de Cary Grant cayó al suelo como una piedra. Algunas personas esbozaron una risa forzada, pero el resto permaneció en silencio. El rostro de Carol palideció momentáneamente, pero rápidamente recuperó su agudeza. Quizás el público prefiere reírse con la gente común antes que con la perfección. La mesa entera quedó en absoluto silencio. Grant se quedó atónito, la sonrisa en su rostro congelada. Carol asintió levemente y luego se dio la vuelta, dejando tras de sí una atmósfera sofocante. Inmediatamente después, los rumores se extendieron. Aunque algunos defendieron a Grant, alegando que solo estaba bromeando, la audiencia televisiva, especialmente las mujeres, se indignó. CBS se vio obligada a intervenir para proteger a su estrella, emitiendo un comunicado contundente. Carol Burnett representa el humor humano, no el humor tonto. A diferencia de él. Semanas más tarde, en una entrevista cuando se le preguntó sobre la comedia, Grant siguió mostrando desprecio. Prefiero el humor sutil, más cercano al estilo europeo. E incluso se burló de Carol. Ella hace que la comedia pierda su elegancia. Carol optó por no responder con palabras. Simplemente se centró en su trabajo. Esa temporada, el show de Carol Burnett alcanzó su mayor audiencia histórica. Aunque pasó el tiempo, Carol nunca olvidó el comentario sarcástico de Grant. En 1970, cuando Paramount le ofreció un papel coprotagonista con él, ella simplemente sonrió y declinó amablemente. Mis agendas no coinciden. Cary Grant solo hirió a Carol con sarcasmo en una cena, pero la siguiente persona la humilló verdaderamente en el mismo escenario que ella creó. Cary Grant solo hirió a Carol con un sarcasmo frío en una mesa durante una cena, pero la siguiente persona la humilló verdaderamente en el mismo escenario que ella creó. Tercero, Harvey Korman. La envidia que explotó en el estudio 33. A mediados de la década de 1970, el show de Carol Burnett era un monumento intocable. Al comenzar la séptima temporada, CBS estaba lista para firmar un contrato por 3 años más. Todo parecía perfecto, excepto la relación entre Carol Burnett y su segundo al mando, Harvey Korman. Según el diseñador de vestuario Bob Mackie, Harvey empezó a cambiar. Se volvió irritable, se enojaba fácilmente y frecuentemente evitaba a Carol entre bastidores.
Se sentía eclipsado por su colega. Una tarde de abril de 1974, el elenco estaba ensayando. El ambiente era alegre hasta que un técnico de iluminación proyectó una sombra sobre el rostro de Harvey. De repente Corman se detuvo, tiró el guión al suelo y gritó: «Después de todos estos años, es que nadie aquí puede hacer correctamente lo que quiero». El plató se congeló. El director intentó calmarlo, pero la ira de Harvey continuó, y entonces profirió un comentario amargo. «Ni siquiera Carol se da cuenta». Era obvio que se dio cuenta. ¿Por qué no dijo nada? Una sola frase transformó el ambiente alegre en una tormenta. Carol Burnett saltó de su silla y subió al escenario. Su voz era tranquila, pero cortante. «¿Qué demonios, Harvey? Si no puedes respetar a todos aquí, ya no tienes por qué estar aquí». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El sonido del micrófono de Corman al caer al suelo fue como una explosión. Harvey miró a Carol, con los ojos furiosos y vacíos a la vez, luego se giró y se fue. Esa misma noche, el Los Angeles Herald Examiner publicó un enorme titular: «Harvey Korman abandona el show de Carol Burnett en pleno ensayo». A pesar de los esfuerzos de CBS por ocultarlo, el rumor se extendió. Era el tema más candente en Sunset Boulevard. El miércoles por la mañana sonó el teléfono en la oficina de CBS. Era Harvey Korman. Su voz temblaba. «Necesito hablar con Carol». Cuando se conectó la llamada, solo dijo 3 palabras: «Me equivoqué. Pido disculpas. Quiero volver». Al día siguiente, Harvey se presentó en la reunión. Hizo una reverencia y pidió disculpas a cada miembro del equipo. Luego se volvió hacia Carol. «Olvidé por qué empecé». Carol permaneció en silencio unos segundos. Luego sonrió, se acercó y lo abrazó. Los aplausos estallaron, pero todos sabían que su relación nunca volvería a ser la misma. Harvey Korman permaneció en el programa 3 años más, pero su amistad con Carol nunca recuperó su calidez anterior. 4. Joe Hamilton. La traición del marido y la explotación financiera. Harvey Korman solo perjudicó a Carol profesionalmente. Pero la siguiente persona en su lista la hirió de una manera que casi la destruye. No fue un compañero de reparto, sino el hombre en quien una vez confió implícitamente. El hombre que la ayudó a construir un imperio televisivo, y que luego, secretamente, intentó robárselo. Detrás del brillante éxito de El Show de Carol Burnett se escondía una tragedia inesperada. Carol y Joe Hamilton, su esposo y productor, fueron aclamados por CBS como la pareja dorada de la televisión. Juntos construyeron un imperio, hasta que todo se derrumbó debido a la traición. La historia comenzó en 1960. Carol era una joven artista. Joe Hamilton, un productor experimentado, se le acercó. 3 años después se casaron. Cuando el show se estrenó en 1967, Joe asumió el papel de socio creativo y hombre detrás de la cámara. Pero todo empezó a cambiar. Joe se volvió demasiado controlador. Lo controlaba todo al detalle. La lista de invitados, los guiones, incluso la forma en que Carol se reía. El trabajo se acumulaba. Joe pasaba mucho tiempo fuera de casa y Carol se decía a sí misma que era solo por trabajo. Pero la tragedia comenzó a desarrollarse. La revista TV Guide publicó una frase vaga. Un productor veterano mantiene una relación privada en una oficina editorial de Los Ángeles. Los miembros del equipo informaron haber visto a Joe cenando varias veces con una hermosa joven editora de CBS. Pero la infidelidad no fue lo peor. En 1982, al revisar su contrato, el abogado de Carol descubrió algo increíble. Joe había establecido en secreto Hamilton Productions y había registrado una serie de proyectos derivados del Carol Burnett Show bajo su propio nombre, incluyendo Mama's Family.
un sketch creado por la propia Carol. Esa fue la gota que colmó el vaso. Carol entró en la oficina de Joe. Según el libro Laughing Till It Hurts, ella lo miró fijamente a los ojos y le preguntó: ¿Crees que es justo convertir lo que construimos juntos en algo que solo te pertenece a ti? Joe no la miró. Él simplemente respondió: Esto es un negocio, Carol, no una emoción. Esa frase fue el corte final. El 3 de marzo de 1983, Carol Burnett solicitó el divorcio. Los titulares estallaron. Joe exigió todos los derechos de producción y la mayor parte de los beneficios. Carol luchó por mantener el nombre del programa. El juicio duró casi un año. Finalmente, el tribunal dictaminó que Carol conservaba los derechos del nombre y Joe recibía el 40% de las ganancias. En 1991, Joe Hamilton falleció. Carol no asistió al funeral, pero a la mañana siguiente, en la funeraria, llegó una corona blanca acompañada de una pequeña tarjeta. Descansa en paz, Joe. En cuanto a mí, seguiré adelante. ¡5! Lorne Michaels, el magnate que intentó borrarla de SNL. Joe Hamilton hizo que Carol Burnett perdiera la fe en el amor, pero la siguiente persona le hizo perder la fe en la justicia. Ya no era una tragedia, sino un juego despiadado donde un hombre podía borrar contribuciones con una sola decisión entre bastidores. Mientras la carrera de Carol Burnett alcanzaba su cima, firmemente sentada en el trono de la comedia, un hombre siempre la observaba con ojo competitivo: Lorne Michaels, el arquitecto del imperio de Saturday Night Live. En 1975, SNL debutó. Al mismo tiempo, el show de Carol Burnett estaba en su 8ª temporada, manteniendo su estatus como el programa favorito de Estados Unidos. La crítica Harriet Van Horn escribió: Si Carol Burnett presentara SNL, sería un momento maravilloso. Pero en lugar de estar entusiasmado, Lorne Michaels veía a Carol como una enemiga a eliminar. En 1976, cuando SNL estaba planeando su segunda temporada, el nombre de Carol Burnett se mencionó en la reunión de casting. Pero el propio Lorne Michaels lo rechazó rotundamente. Incluso la criticó abiertamente. Ella es la cara de la televisión antigua. Estamos haciendo algo nuevo. No es necesaria. Esa declaración acabó con cualquier posibilidad de colaboración. En 1981, el Washington Post reveló que Carol había expresado su interés en presentar SNL, pero nunca recibió respuesta. Esta noticia causó un gran revuelo. Cientos de cartas fueron enviadas a la NBC. ¿Por qué se ignoraba tan flagrantemente a la mujer más querida de la televisión? Pasaron 3 décadas. El silencio se mantuvo hasta 2023. NBC produjo un especial por los 90 años de Carol. Un reportero le preguntó: ¿Alguna vez se arrepintió de no haber presentado SNL? Carol Burnett sonrió. Supongo que no me necesitaban, pero yo tampoco los necesitaba a ellos. En 24 horas, miles de fans pidieron a NBC que corrigiera la historia. Meses después, cuando le preguntaron de nuevo, Carol simplemente sonrió amablemente. Algunas personas no se dan cuenta de que la amabilidad tiene su propio poder. Tras las batallas en los pasillos del poder, Carol Burnett pensó que había escapado del conflicto. Pero la siguiente traición vino de la persona en quien una vez más confió. El hombre que rió, cantó y creó momentos inmortales con ella. 6. Lyle Waggoner, el galán que la abandonó por amargura. En 1967, cuando se emitió el show de Carol Burnett, Lyle Waggoner fue la primera persona en la que Carol depositó su plena confianza. Poseía un rostro clásico y atractivo,
una voz profunda y una seguridad encantadora. Desde las primeras temporadas, Carol a menudo lo molestaba llamándolo el hombre perfecto. Sin embargo, a medida que el programa alcanzó un éxito rotundo, comenzó a producirse un cambio. Los sketches se centraban cada vez más en Carol y Harvey Korman. Los momentos de Lyle se acortaban, sus diálogos se volvían escasos y poco a poco se convirtió en el apuesto hombre que estaba junto a Carol, una decoración hermosa pero sin alma. La sensación de estar siendo relegado a un segundo plano empezó a generar descontento en Lyle Waggoner. El punto álgido llegó durante una grabación en 1973. Cuando Carol cambió la estructura de un sketch y eliminó parte de los ya escasos diálogos de Waggoner, este no pudo contenerse más. En el silencio lanzó un comentario sarcástico. «Si vas a monopolizar todos los diálogos del programa, al menos déjame sujetar el micrófono». Las palabras, aunque envueltas en una sonrisa forzada, sonaron como una clara acusación. En 1974, Waggoner empezó a recibir ofertas más tentadoras, en particular el papel protagonista en la serie La Mujer Maravilla. Carol lo sabía, pero en lugar de retenerlo, decidió dejarlo ir. «Si quieres volar lejos, no te lo impediré». En 1975, Lyle Waggoner dejó oficialmente el programa. CBS emitió un episodio especial de despedida. Todo parecía una dulce despedida, pero tras bambalinas se escondía la dolorosa verdad. Carol y Lyle no se hablaron durante casi un año. Cuando le preguntaron a Waggoner sobre sus años trabajando con Carol, él solo respondió que se fue porque ya no era como al principio. Años más tarde, en una entrevista, Carol confesó su arrepentimiento. «No me di cuenta de que Lyle se sentía excluido, pero no supe ayudarlo». Ese silencio duró casi 2 décadas. Todo terminó en 1993, en el 25º aniversario del show. Lyle Waggoner subió al escenario y abrazó a Carol con fuerza. Y al acercarse, le susurró como un secreto: «Ahora te veo». Carol estalló en carcajadas, una risa que la liberó. ¡7! Tim Conway, el genio que agotó su paciencia. La partida de Lyle Waggoner pareció dejar solo un pequeño vacío, pero abrió una grieta más profunda. Y la persona que más dolores de cabeza le causó a Carol fue, irónicamente, en quien más confiaba sobre el escenario: Tim Conway. Conway se unió oficialmente al elenco en 1975. Era famoso por su habilidad para improvisar sin importar el guión, dejando a sus compañeros de reparto sin idea de lo que sucedería en los próximos 10 segundos. Carol admitió una vez: «Nunca he conocido a nadie como Tim. Podía convertir una escena de 3 minutos en una de 8 con solo un suspiro». Al principio, esta improvisación era una alegría desbordante, pero poco a poco se volvió excesiva. Conway constantemente rompía la estructura del guión, haciendo imposible que el reparto le siguiera el ritmo. El momento más clásico fue el sketch El dentista, donde Tim Conway, como un dentista novato, se trata a sí mismo, provocando el caos en el plató. Harvey Korman casi se desmaya de la risa y Carol estaba muy estresada porque todo estaba fuera de control. Después, Carol tuvo que convocar una reunión urgente. Habló con franqueza: «Eres un genio, Tim, pero tenemos que seguir rodando. Tenemos un calendario que cumplir». Conway respondió con seriedad: «Lo entiendo, Carol, pero si el público se ríe, ¿por qué querríamos parar?». En otra ocasión, durante la grabación del episodio El hombre más viejo, Carol habló con severidad: «Tim, estamos transmitiendo a nivel nacional, no en un club experimental». Él la miró lentamente, respondiendo con un desafío humorístico: «Lo sé, pero todo el país necesita reírse». El público detrás de la cámara se puso de pie y aplaudió con fuerza. Carol solo pudo suspirar con impotencia.
A pesar de los pequeños conflictos, nunca hubo odio entre ellos. Carol resumió la relación. Nunca he estado tan enfadada con nadie como con Tim, aunque le tenía mucho cariño. Cuando el programa terminó en 1978, Tim Conway fue la única persona a la que Carol invitó personalmente para el episodio final, como un reconocimiento silencioso de su valor. Cuando Tim Conway falleció en 2019, Carol envió un breve pero conmovedor mensaje. He perdido a la persona que más me ha hecho reír en mi vida. Y así, después de más de medio siglo, bajo los reflectores de Hollywood, Carol Burnett, la mujer que hizo reír a toda América, finalmente mostró al mundo otra faceta de sí misma, la humana, llena de dolor, ira y honestidad. La lista de los 7 actores que más odia no es solo una historia de conflictos personales, sino un espejo que refleja el lado oscuro de la glamurosa industria, donde a veces la risa se compra con lágrimas y la bondad se da por sentada. A pesar de la amargura y los malentendidos, Carol Burnett superó todo con la rara serenidad de una verdadera leyenda. No necesitaba hablar para vengarse. Porque, como ella misma dijo en 2023, al final no puedes caerle bien a todo el mundo, pero si logras hacerlos reír significa que has ganado. Y quizás ese sea el mayor secreto de Carol Burnett, la mujer que supo convertir incluso a quienes la hirieron en parte de su inmortal legado de risas.